Vamos a empezar la clase viendo condiciones de contorno. ¿Qué son las condiciones de contorno? Es algo que solemos usar muchas veces en la materia que tiene que ver con los saltos de los campos eléctricos y magnéticos, pero en realidad solo vamos a ver en esta parte la del campo eléctrico. Y cuando el campo atraviesa una superficie. Es algo que vimos, pero ahora yo se los voy a demostrar, dentro de lo que pueda, de manera más general. Ustedes imagínense que tienen un bloque, un paralelepípedo, de altura h, lado L, cuadrado. Y que tiene una densidad de carga ρ, este bicho. Entonces si yo, bueno, esto por ser una carga, genera un campo eléctrico, y supongamos que arriba es un campo E2 y abajo es un campo E1, con una inclinación genérica cualquiera. Y entonces si yo hago Gauss con una superficie de Gauss cúbica, paralelepípeda, digamos, o cúbica, o sea, totalmente aleatoria, ¿no? Puede ser un cubo. Yo lo que digo, bueno, son 6 caras, y voy a tener flujo en las caras laterales, también en la que viene acá, pero bueno, lo que voy a hacer es como despreciar, como decir que, bueno, que el campo es una cosa plana, pero bueno, en principio podría tener las que vienen acá, y además la que fluye en la dirección vertical. La ley de Gauss me dice que el flujo, ¿sí? el flujo a través de este cubo que planteo acá, es la carga encerrada sobre epsilon cero. Todo esto es muy teórico, ¿no? Y esto equivale a decir que la divergencia E es ρ sobre epsilon cero. O sea, esta versión que está acá de la ley de Gauss es la forma integral de esta versión que está acá, que es la ley de Gauss diferencial, y es punto a punto. Y lo que me dice es que el vector E es un vector cuya divergencia es ρ sobre epsilon cero. Para yo conocer un campo vectorial en su totalidad, o sea, para conocer el campo vectorial en todo el espacio, necesito conocer su rotor, conocer su divergencia y conocer las condiciones de contorno para resolver esas ecuaciones diferenciales. Eso es muy complejo para este estado de la materia, pero sépanlo, digamos. Eso es algo que seguramente en teórica 1 van a machacar bastante. Pero en principio, supónganse que trabajo con esto, ¿no? Quiero ver el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie de Gauss. Bueno, si yo calculo el flujo del campo eléctrico, va a ser lo que sale por acá vertical, o lo que entra por acá vertical, en realidad. Entonces sería, bueno, E2 escalar n por el área, y acá sería E1 y escalar menos n, ¿no? Porque el n va para abajo por el área. Y en lo lateral sería E2 escalar nt, no importa el signo porque esto después me lo voy a sacar de encima, ¿no? Si supónganse que la normal está acá, E2 escalar nt, y acá con lo lateral, menos E1 escalar nt. Todo eso es igual a la carga encerrada, que es el ρ por el volumen que encierra este cubo. Y el volumen que encierra este cubo es el área esta, ¿sí? Por esta altura. No es por la altura de todo el cubo, ¿no? Es el área esta por esta altura. Eso por ρ sobre epsilon cero es la carga encerrada sobre epsilon cero. Es una manera de calcular el flujo de esto. Si alguien me está preguntando, a ver, tengo gente en el chat. Bueno, seguimos. Bueno, esto es lo mismo, que lo escribí de otra manera, lo dibujé de otra manera, digamos, pero bueno, es eso. Yo tengo un flujo del campo E2 acá y acá, ¿no? Entonces, eso es lo que calculé en esta parte. En realidad, habría que calcular también el flujo E2 a través de esta parte, pero ahora van a ver por qué no me importa tanto. Y además tengo el campo E1 entrante, entonces el flujo entrante acá y el flujo acá. ¿Qué pasa? Este flujo que está acá
este flujo que está acá, es lo que se llama el flujo vertical, ¿sí? Es el flujo que sale por acá y que entra por acá, ¿sí? Y el otro lo vamos a llamar el flujo lateral. Si quieren esto habría que, no sé, hacerlo, también contarlo para este lado, digamos, o sea. Pero vamos a distinguir entre lo que es flujo lateral y flujo vertical, porque además este campo eléctrico puede depender, ¿no? Un poco del área, puede ser más complejo. En principio estamos tomando un área chiquita donde pensamos que el campo eléctrico no cambia. ¿Qué ocurre si yo empiezo a achicar, ¿no? Lo empiezo a achicar esto que está acá, ¿no? Esta altura, empiezo a achicar. Si yo empiezo a achicar esta altura, lo que va a ocurrir es que los flujos laterales van a empezar a decrecer, ¿no? Porque fíjense que el flujo lateral es lineal con H. Y si yo lo comprimo tanto a ese paralelepípedo al punto de lograr un plano, lo que va a ocurrir es que este flujo lateral va a desaparecer. Entonces, lo que va a ocurrir es que solo me va a quedar el flujo normal. ¿Por qué va a desaparecer? Porque si H tiende a 0, esto se va. Ahora, esto que está acá, que es ρ por A por H, pasa a ser ρ por H, como H tiende a 0 y ρ tiende a infinito, porque yo la comprimí infinitamente, la carga, todo esto tiende a lo que es un sigma. Es decir, yo comprimí toda la carga que está en volumen a un único plano. Entonces, ρ por H tiende a sigma, entonces esto que tengo acá es sigma por A. De acá me queda que si yo, fíjense, simplifico las AES, saco n factor común y acá pongo, en ρ por H pongo sigma, me termina quedando que el salto del campo eléctrico por la normal es igual a sigma sobre epsilon 0. Por una normal que va, ¿en qué dirección? En esta dirección. Es decir, que la resta de la componente normal de E2 menos E1, su componente normal, es igual a sigma sobre epsilon 0. Siempre la normal, ¿eh? La tangencial no sé qué es lo que pasa, pero la normal salta en sigma sobre 2 epsilon 0. ¿De dónde demostré eso? De esta ley que está acá. O de la ley de Gauss. De la ley de Gauss puedo llegar a que la componente tangencial salta, salta en sigma sobre epsilon 0 cuando yo voy de 1 a 2 en esta dirección. Eso lo vamos a usar, todo esto está en el Griffith, si quieren leerlo más en detalle. ¿Sí? Y ahora voy a mostrarles qué ocurre con la componente tangencial. El rotor de E vale 0. Esperen, si tengo cosas en el chat, no lo vi. Yo creo que están tan pasmados que ni hablan en el chat. El rotor de E vale 0, ¿sí? Esto quiere decir que si yo hago el teorema de Stokes, la circulación en una curva cerrada de E vale 0. Entonces, supónganse que tengo un plano con sigma y que tengo acá un rectángulo en el cual analizo la circulación. Entonces, si yo agarro la circulación en este rectángulo del lado de alto D y largo L, tendría que hacer la componente tangencial a esta sección, que sería E2 vectorial n, por esta longitud L, más E2 vectorial nt por esta longitud D, más menos, ¿no? Sería porque E1 y n tienen distintas direcciones. E1 vectorial n por L, ¿no? Para distinguir que esta n es menos esta n. El menos viene por esta n. Más menos E1 vectorial nt por d. En realidad todo esto tendría yo que partirlo en esta parte, ver bien la circulación en los laterales. No es tan sencillo de ver. No está tan correctamente
hecho, pero lo que pasa es que cuando yo hago que D tienda a 0, ¿sí? La circulación perpendicular se va a perder. Entonces, si lo parto más, es como, no va a cambiar mi resultado. Esta circulación que está acá es la circulación paralela a la superficie de división, y esta circulación que está acá es la circulación perpendicular, ¿sí?, a la superficie. Si yo hago que D tenga a 0, esto que es proporcional a este ancho tiende a 0. Y entonces me queda que E2 menos E1, vectorial, la normal, esta es igual a 0. Que es lo mismo que decir que la componente tangencial de E1 y la componente tangencial de E2, cuando las resto, me dan 0. O sea que hay una continuidad de la componente tangencial. La componente tangencial del campo eléctrico no salta en condiciones electrostáticas. Bueno, a ver, voy a ver el chat. Producto vectorial porque vos querés la componente tangencial. Entonces, si vos querés la componente tangencial, la dirección es, vos tendrías que ponerlo E2, escalar la dirección tangencial. Pero, pero es lo mismo que hacer E2 vectorial n. ¿Sí? Es una integral de línea. Lo que pasa que en vez de escribir el vector tangencial, pongo E2 vectorial n para la componente tangencial. Sí, ¿cuál? Espera. Abran los micrófonos si alguno tiene una duda. Yo había preguntado por qué sabemos que la integral de línea es nula. Por el rotor de 0. Ah, ok. Acá, por esto. Esto es una forma diferencial y esto es una forma integral, ¿no? Si vos bien. integrás, fíjate, si vos esto lo integrás en superficie, la integral de superficie del rotor, del flujo del rotor es igual a 0, es lo mismo que hacer por el teorema de Stokes la integral de línea de E, Cierto. de L, Claro. en la curva cerrada. La primera vendría a ser la diferencial, la expresión diferencial, y la segunda la expresión integral. Exacto. Perfecto. Gracias, profe. Sé que no es un tema fácil, pero lo que pasa es que lo usamos mucho solo en condiciones electrostáticas. Como dice Facu, solo en el caso en que el campo es conservativo. Claro. Bueno, en resumen, esto lo que pretendió ser es como una demostración para que sepan de dónde sale de estas condiciones de contorno, que vale para siempre. Si yo tengo cualquier superficie con una densidad superficial de carga sigma y voy de una región 1 a 2 en esta dirección, la componente normal del campo salta en sigma sobre epsilon 0. Pero la componente tangencial no cambia. Esto lo pueden usar, estas condiciones de contorno valen siempre en electrostática y les puede salvar un par de veces para resolver un problema. ¿Sí? Ay, ¿qué puse? Andrea, sí. Perdón, pero esto igualmente, o sea, por ejemplo, viste eso que la sección que los separa es como una especie de curva, se cumpliría, por así decirlo, punto a punto, ¿no? Porque acá estamos considerando algo plano. Claro, pero vos Cambia, lo que pasa es que estás en una región tan pequeña que considerás como esa zona plana, digamos. Siempre vos podés tomar como, bueno, no sé, estoy en esta región de acá, donde desprecio curvaturas, ¿entendés? claro, claro, ok. Es lo que vos dijiste, punto a punto, sí. Sí, sí. Bueno. Pero estas identidades que yo mostré acá vienen de hacer que la divergencia de un campo vectorial vale una constante y que el rotor de ese campo vectorial era igual a 0. O sea que estas condiciones me van a valer siempre que para cualquier A que cumpla con estas condiciones. Una divergencia constante
¿sí? Y un rotor nulo. Si un campo tiene un rotor nulo, la componente tangencial en la superficie de separación se va a conservar. Si tiene una divergencia que salta con K, el salto va a estar relacionado con esta K, de la componente normal. Es súper general esto. Bueno, sigo, vamos a medios materiales. Bueno, en la primera parte de la guía 2 lo que nosotros estudiamos fueron unos medios materiales en particular que son los conductores. ¿Y qué ocurría con los conductores? Una de las frases, o sea, que les decía, y una de las propiedades esenciales de los conductores es que tenían los electrones libres y que esos electrones se iban a acomodar de manera de, por ejemplo, generar que el campo eléctrico adentro del conductor en situación de equilibrio sea cero. Ahora vamos a tener materiales que los electrones no son libres, pero que puede haber una polarización de carga. Podemos pensar que son materiales que están formados por dipolos. En realidad porque son moléculas polares, ¿no? Los que los forman. En contraposición con conductores, estos materiales se los llaman aislantes, ¿sí? Por ejemplo, son materiales, hay distintos materiales. Hay materiales que tienen polarización permanente y hay otros que, por ejemplo, sin campo eléctrico tienen las moléculas, ¿sí? O los dipolos moleculares, digamos, totalmente desorientados, pero que si yo les aplico un campo eléctrico, es decir, los pongo adentro de un capacitor, se orientan todas de una manera. Y entonces lo que hacen es amortiguar, digamos, si yo tengo una carga positiva acá, aparece una nube de carga negativa acá, y si yo tengo una carga negativa acá, aparece una nube de carga positiva acá. Este es el caso de los dieléctricos. Entonces lo que podemos pensar es que ese material, un material un dieléctrico súper conocido, un material polarizable, digamos, que no tiene polarización permanente, es el agua, que está formado por moléculas polares. Entonces puedo pensar que el agua está formado, o cualquier material está formado por dipolos. Entonces vamos a definir un nuevo vector, un nuevo campo vectorial, que es el campo vectorial polarización. La polarización me dice como cuántos dipolos tengo por unidad de volumen. ¿Sí? Agarro un volumen y veo cuántos dipolos tengo. Asociado a esta polarización va a haber entonces una densidad de polarización. Porque, ¿qué ocurre? Ven que acá yo les dije, bueno, acá te aparece como una nube de carga negativa, y acá no, acá se anula, y acá te aparece como una nube de carga positiva. Bueno, esa carga positiva no es carga libre, es carga de polarización. Esa carga de polarización tiene que ver con la polarización del material. La densidad volumétrica de carga de polarización se calcula como menos la divergencia de P. Y la densidad de carga en superficie se calcula como P escalar la normal, todo evaluado en la superficie de interés. ¿Sí? Entonces, va a haber una carga, ¿sí?, que tiene que ver con cómo se polarizó el material. Esa es la que se llama carga de polarización. Ahora, cuando yo quiero calcular el campo eléctrico, la fuente del campo eléctrico no va a ser la carga libre, que en general es dato y te lo dan con una chapa o algo, te dicen una chapa con cierta carga, sino que también la carga de polarización va a ser fuente del campo eléctrico. Entonces voy a tener como una nueva ley de Gauss, donde la integral en la superficie cerrada es la carga total sobre epsilon 0, donde la carga total es tanto la carga libre como la carga de polarización. Bueno, pero la pregunta es que muchas veces yo no conozco la carga de polarización. Entonces, viene a ayudarnos este nuevo campo vectorial, que es el campo de desplazamiento, se llama, desplazamiento eléctrico. Que físicamente no tiene mucha interpretación, yo diría que casi ninguna tiene, o no tenemos ninguna útil en el contexto de esta materia, y que se define de esta manera, ¿sí? Esta es una de las fórmulas que va a la hoja de fórmulas. Que si yo calculo la divergencia y hago las cuentas, fíjense, hago divergencia de epsilon 0 por divergencia de E más divergencia de P. Cuando hago la divergencia de E, me da
rho libre más rho p sobre epsilon 0. Cuando lo multiplico por epsilon 0, esto me da rho libre más rho p, pero cuando hago la divergencia de p me da menos rho p. Entonces, lo bueno es que me queda que la divergencia de D es solo la carga libre. O sea que en ciertas condiciones, si yo conozco la carga libre, calculo D, y con eso puedo calcular E y P. ¿Están vivos? No sé. Esto es un repaso igual, ¿no? Todo esto lo vieron con Pablo, es un repaso teórico. Mándenme una señal. Sí, estamos re concentrados. Buenísimo. Vinimos atentos. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, esto es un repaso teórico. Este cuadrito a mí me gusta mucho, después lo podemos ir extendiendo. En realidad está bueno verlo después al final. Pero lo que tienen que saber es que las fuentes del campo D van a ser el rho libre, el sigma libre y el rotor de D y D vectorial en E. No le dé mucha pelota a esto porque todavía no lo vamos a usar, lo vamos a usar más con Facu, creo. Y después el rho P, o sea, las divergencias, las fuentes de P va a ser la rho de polarización y la sigma de polarización, que si yo conozco la polarización lo calculo así. O sea, a veces se puede conocer la polarización y entonces el problema se encara de otra manera, que es como lo van a ver con Facu, y otras veces no se conoce la polarización, pero se conoce lo que se llaman las relaciones constitutivas. Que ahora voy a adentrarme en eso. En cambio, las fuentes de campo eléctrico es rho libre y rho p, o sigma libre y sigma p. Si yo tengo las cargas libres y la carga de polarización, tengo el campo eléctrico que termina siendo como la única magnitud vectorial de interés, el campo eléctrico. El D es un aliado y el P es una cantidad que a veces me puede ayudar a conocer el material. Entonces, como les decía, a veces, D es epsilon 0 por E más P, pero a veces existen lo que se llama, yo puedo conocer P, es una opción, pero a veces lo que existe es que yo tengo un material de determinada manera, que es un material que tal vez no tiene un P permanente, sino que es un medio lineal isótropo y homogéneo. Los medios lineales isótropos y homogéneos tienen un comportamiento determinado y tienen ciertas relaciones constitutivas. Una de ellas es que D es epsilon, donde esta epsilon es la permitividad eléctrica del medio, por E. Y que P se calcula también a partir de E. Entonces, la polarización depende de E. Entonces es como que, pero E depende de la carga de polarización. Entonces como me estoy mordiendo la cola. Ahí es donde me ayuda mucho conocer D primero, porque D solo depende de las cargas libres. Esta constante dieléctrica o permitividad eléctrica del vacío, muchas veces no se define la epsilon, sino se define la K. La K es la constante dieléctrica del material, que es epsilon, que es la permitividad eléctrica del medio, dividido epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. La K en el vacío vale 1, la K del aire es casi 1, la K del papel tiene este rango de valores, la K del vidrio tiene este rango de valores, y la K del agua tiene este valor, 80. Bueno, todo igual, como siempre, todas estas cosas dependen de las temperaturas y de otras condiciones, pero en general en CNPT, digamos, son estos los valores de la constante. Fíjense que nunca esta constante puede ser menor a 1, porque si esta constante es menor a 1, se estaría violando que la velocidad máxima, o sea, la velocidad máxima de una onda electromagnética es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Todo esto lo van a ver más adelante. Bueno, entonces, cuando yo tengo medios dieléctricos lineales isótropos y homogéneos, ay, qué mal conjugado está esto. Cuando tengo materiales de este estilo, estas son las ecuaciones que valen. Que la divergencia de D es rho libre, que el rotor de D, como D es epsilon por E, es epsilon rotor de E vale 0, entonces estoy en un lugar donde la divergencia de D es rho libre y el rotor de D vale 0. Entonces, cuando estoy en esta situación, estoy en una situación parecida a la de la guía 1 para electrostática. Y entonces puedo definir un nuevo Gauss donde la integral
en una superficie cerrada del flujo de D es la carga libre, sin epsilon cero, sin nada. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ejemplo. Hasta acá todo fue repaso. ¿Todo bien? Bueno. Muy bien, André. Ok, gracias. Entonces, vamos a hacer el problema 2.17. Me pide hallar E, D y P en todo el espacio. Y tengo dos situaciones problemáticas, ¿no? Una placa Q, otra menos Q, con un dieléctrico acá, extendido todo paralelo, y acá tengo una placa Q, una placa menos Q, con un dieléctrico acá. Bueno, el primero, voy por el primero. Como se trata de un medio lineal isótropo de homogéneo, siempre es conveniente calcular el campo D y de ahí los otros campos. El campo D no ve solo ve las cargas libres. El campo D ve este problema, ¿sí? No este, ve este. ¿Sí? ¿Cómo se distribuyen las cargas en este problema, en estas placas? Uniformemente. Claro, porque no hay... Estos son placas infinitas, que tienen una dirección X y otra dirección, qué sé yo. En el plano X sí son infinitas. Bueno, este es Z, esto es X, esto es Y. Pero no tienen ninguna... en la configuración original no hay ninguna... no hay nada que rompa la uniformidad en X, ¿no? Ni en Y, ¿no? No hay nada que rompa en este problema. ¿No? Porque esta placa es una placa toda paralela de dieléctrico, paralela a esta placa. ¿No? Eso lo ven que no se rompe la uniformidad. No hay nada que me diga... Se modifican Z nomás, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, yo puedo pensar que para este problema, que es el problema que ve D, el campo D, Q y menos Q están distribuidas uniformemente. ¿Sí? Bueno, ahí le puse un parámetro L. Y ahí vamos, mira, justo lo que preguntó hoy Guadalupe. Yo recuerdo que el campo eléctrico de una placa con sigma vale esto. Pero cuando yo superpongo una placa con sigma, pongo el sigma abajo y menos sigma arriba, en el medio el campo es sigma sobre epsilon 0 en z versor y afuera es 0. ¿Sí? La dirección del campo depende de qué placa pongo arriba y qué placa pongo abajo, ¿sí? Entonces, como yo puse la negativa abajo, o sea, al revés de lo que puse en esta, lo que yo sé es que si yo pienso que son placas cuadradas con sigma Q sobre L cuadrado, el campo en la dirección, si Z lo tomo así, el campo entre las placas, el campo D entre las placas, o sea, es menos sigma en Z versor. O sea, ¿por qué? ¿De dónde sale esto? Esto sale de hacer Gauss, ¿no? Bueno, y el Gauss para D es igual al Gauss para E, pero sin epsilon 0. ¿Les convenzo? Siempre que tengas un epsilon, okay. El que preguntó si siempre te va a decir el problema que es MLIH, te lo tiene que decir el problema. Pero en general si aparece un epsilon, una permitividad eléctrica es MLIH. Entonces, por otro lado, yo sé que D es epsilon por E, y que P es epsilon menos epsilon 0 por E. En realidad, acá no hay nada, pero no es que no hay nada, hay vacío. Acá yo... Si soy estricta, acá tengo que poner un epsilon y acá tendría que poner un epsilon 0, si soy estricta. ¿Sí? Entonces, el campo D es epsilon por E. Es epsilon por E, pero en distintas regiones, ¿no? Porque no es lo mismo en esta región que en esta región.
en este campo, acá es D es epsilon por E, y acá es epsilon 0 por E. Como el campo D de acá a acá no cambia, era menos sigma en Z versor, acá el campo E es D dividido epsilon. Acá es menos sigma sobre epsilon, y acá es menos sigma sobre epsilon 0. Y después afuera sigue siendo 0, porque afuera en realidad tengo epsilon 0 y tengo epsilon 0. Pero como era acá 0 el campo, ¿no? No hay problema. Y el P vale epsilon menos epsilon 0 por E, o sea que agarro acá, sería epsilon menos epsilon 0 menos sigma por epsilon, o sea, todo eso solo en esta región, voy a tener P. Y acá sería epsilon 0 menos epsilon 0 por E, o sea que vale 0, y lo mismo acá y lo mismo acá. O sea que en el único lugar donde P no vale 0 es en esta zona celeste, que es donde tengo el dieléctrico. En esta zona celeste donde tengo el dieléctrico es el único lugar donde P no vale 0. Bueno, ¿qué significa? El P vale menos Z, o sea que el P va hacia acá abajo. ¿Sí? Y el campo eléctrico va así también, hacia abajo. Pregunta, ¿está bien? ¿Va hacia abajo P? Porque epsilon sobre epsilon 0 siempre es mayor que 1. O sea que epsilon 0 sobre epsilon siempre es menor que 1. ¿Sí? Porque es la inversa de la constante dieléctrica. 1 menos esto siempre va a ser positivo, con este menos el P va hacia abajo. Y también puedo calcular con este P determinado el vacío no polariza. Muy bien. Claro, la polarización es un efecto local. Con este P dado, yo puedo calcular las cargas de polarización. Recuerden que solo voy a tener cargas de polarización donde P sea no nulo. El ρ de P es la divergencia de P, con esto tengo que tener mucho cuidado. Si estoy en cartesianas, esta divergencia va a ser cartesiana. Si estoy en cilíndricas, esta divergencia se escribe en cilíndricas. Si estoy en esféricas, esta divergencia se escribe en esféricas con el apunte que tenemos. P solo tiene dirección Z, así que dp de Z, pero como es un uniforme, esto vale 0. En cambio, el sigma de P es el sigma ¿en qué superficie? Bueno, esta hasta pienso que es infinita en la dirección X, entonces voy a tener en Z igual H y en Z igual 0, ¿no? Como que de última tengo como que ver, tengo que ver como aislado este bloque. Y entonces voy a tener una normal exterior acá, al bloque, perdón, porque una normal que no toca, paren. Una normal acá y otra normal acá. ¿Sí? Estas son las normales a las superficies, que siempre es la misma. Una va en Z versor y otra va en menos Z versor. Siempre es normal exterior, ¿sí? De mi superficie que estoy analizando, siempre para afuera. Entonces, voy a obtener que el P que tengo acá por Z versor en Z igual H, pero como no depende de Z, esto es una constante, y en menos Z versor, ¿sí? Esto por esto menos Z versor en Z igual 0. O sea que les da, acá les da una carga negativa, pero acá con este menos y con este menos me da una carga positiva. O sea que el sigma de polarización adentro no hay ρ de polarización, ¿sí? Sino que se puede, o sea, no hay carga, no hay acumulación de carga en volumen, sino lo que ocurre es que va a haber una nube negativa acá y una nube positiva acá. Fíjense que acá está la placa negativa de carga libre, entonces esta carga que aparece acá positiva un poco apantalla esta carga negativa. En realidad lo que pasó es que se orientaron los dipolitos de esta manera. Por eso es que aparecen estas nubes de carga. Aunque no puedo, quiero borrar.
Entonces el P va hacia las cargas positivas. Por eso es que va en menos Z. Y el campo eléctrico tiene esta forma. No, perdón. Bueno, ese es el primer problema, que es como el más sencillo de todos. De hecho, de ahí pueden calcular capacidad, pueden hacer una serie de cosas. La capacidad se calcula como la diferencia de potencial entre acá y acá, la diferencia de potencial de acá a acá, que es la integral del campo eléctrico. Incluso puedo hablar de una capacidad, ¿sí? Porque la carga dividido esta diferencia de potencial con este campo eléctrico, ¿no? Que es una función partida, me da la capacidad. No sé si eso después no lo vamos a hacer, después me fijo. Este es un segundo problema. Bueno, nuevamente es un problema con dieléctricos. Yo esto lo puedo usar, puedo calcular, puedo encararlo de distintas maneras. Todos estos problemas pueden encararse de diferentes maneras. En general, cuando tengo dieléctricos, yo suelo usar D, que es lo más conveniente. El punto es que las fuentes de D son las cargas libres. Y ahora la pregunta es cómo se van a distribuir las cargas libres. Porque, ¿qué pasa? Se rompió esa simetría en X que tenemos, porque acá tengo dieléctrico y acá no tengo dieléctrico. Entonces, ¿qué ocurre? No, ¿se va a distribuir la carga uniformemente? Y más aún, a ver, piensen un poquito. En esta región, yo tengo una diferencia de potencial. Y en esta región tengo me paro en la placa. Acá tengo un potencial y acá tengo un potencial. ¿Cómo tiene que ser el potencial en las dos regiones cuando estoy sobre la placa? Iguales. Exacto, porque es una placa conductora. Exactamente. Perfecto. Entonces, lo que estoy diciendo que el único responsable de la diferencia de potencial es el campo eléctrico. Y entonces otra manera de verlo es decir, bueno, el campo eléctrico acá tiene que ser igual al campo eléctrico acá. ¿Sí? Ahora, pero entonces, como acá tengo dieléctrico y acá va a aparecer carga de polarización, para que el campo eléctrico acá sea igual al campo eléctrico acá, la carga libre acá no tiene que ser igual a la carga libre acá. Se rompe la simetría de distribución en la carga libre. Es una manera de hacerlo. Todo esto es lo que dice. Entonces, puede ocurrir que como acá hay un epsilon y acá hay un epsilon cero, el D no sea el mismo acá que el que sea acá. Y entonces la carga libre no es la misma acá que la carga libre que es la misma acá. Se rompe esa simetría. Entonces vamos a pensar que de 0 a una distancia x, tengo menos Q1 y Q1, y de x a una distancia L, tengo una carga Q2 y menos Q2. ¿Sí? Donde esta suma de las cargas, Q1 más Q2, es Q, es la Q original. Lo que pasa es que se distribuyó, se fue más de un lado que del otro. ¿Quedó claro eso? Perdón, André, ¿podés repetir por qué se fue de un lado para el otro? Hay distintas maneras de verla. Una manera es, mira, acá se rompió la simetría, entonces no necesariamente de este lado tiene que haber la misma carga que de este lado, en la distribución. Otra manera de hacerlo es decir, bueno, el potencial acá y el potencial acá es el mismo. O sea, yo puedo pensar que directamente como que esto es un problema y esto es otro problema y despreciar efectos de borde, porque de hecho me dice despreciar efectos de borde. El potencial acá y el potencial acá es el mismo porque es la misma placa y es una placa conductora. Entonces, el único responsable del potencial es el campo eléctrico. El campo eléctrico acá es el mismo que el campo eléctrico acá. Ahora, acá yo tengo un dieléctrico. Entonces, si el campo eléctrico acá es lo mismo que el campo eléctrico acá, el campo D acá no puede ser igual al campo D acá, en esta región. Porque acá va a haber un dieléctrico. Y acá E va a ser D sobre epsilon y acá E va a ser D sobre epsilon 0. Y si necesitan ser iguales, entonces los D deben ser distintos, porque las permitividades son distintas. Y el responsable de D es la carga libre. Entonces la carga libre acá no tiene que ser igual a la carga libre acá. Ese es el razonamiento. Perfecto, gracias.
Entonces pienso esto. Bueno, entonces pienso que acá tengo un sigma 1, donde que el sigma 1 es x por que donde Q1 es sigma 1 por x por L, ¿no? Esto recuerden que son como placas así, que tienen x y L para adentro, ¿no? En la dirección Y. Y esta de acá es Q2 es sigma 2 por esta distancia, que es L menos X por L. Estas son las dos cargas, en función de los sigmas. Entonces, yo puedo pensar que voy a tener un D1 y un D2, donde ya puedo pensar como desprecio efecto de bordes que en realidad lo que yo pienso es que tengo esto, permítanme dibujar. Es que tengo una placa con... una placa con menos sigma 1, perdón la letra, y otras placas con menos sigma 2, perdón, otra vez, con menos sigma 2, que no están aisladas, ¿no? Estarían como conectadas con un cable. Pero entonces voy a resolver este problema por separado y este problema por separado. ¿Sí? Y después voy a conectar con estas cargas que puse acá. ¿Quedó claro? Igual las cargas yo no las conozco, solo conozco sus sumas. Entonces, para esta parte digo, bueno, son dos condensadores en paralelo, menos sigma 1 en Z versor, entre las placas, 0 afuera, y acá es menos sigma 2 en Z versor y 0 en otros lados. Ok, te creo, pero igual no conozco ni sigma 1 ni sigma 2. Bueno, ¿qué pasa con el campo eléctrico? El campo eléctrico D es igual a epsilon por E, entonces de este lado el campo eléctrico es menos 1 sobre epsilon, y de este lado el campo eléctrico es menos sigma 2 sobre epsilon 0, en Z versor. Perfecto, entonces ahora hay distintas formas de encararlo. Una es decir, bueno, mirá, yo tengo un campo en la dirección Z que va acá hacia abajo y acá hacia abajo. En la superficie de separación, como es la componente tangencial a la superficie de separación, tienen que ser iguales. O sea, acá y acá tienen que ser iguales. Entonces, igualás esto y esto, y después lo pones acá. Es una opción. Y de ahí tenés dos ecuaciones con dos incógnitas, así que lo sacás. Otra manera de hacerlo es decir, mira, la diferencia de potencial de acá a acá tiene que ser la misma que la diferencia de potencial de acá a acá, porque toda esta placa tiene el mismo potencial y toda esta placa tiene el mismo potencial. O sea que la integral del campo eléctrico acá y la integral del campo eléctrico acá tienen que ser la misma. Delta B1 es la integral del campo eléctrico en la dirección Z, es menos la integral, ¿no? Y me da esto, y delta B2 es menos la integral del campo eléctrico en la dirección Z y me da esto. Ahora, estas tienen que ser iguales. Entonces me queda que sigma 1 no es cualquier cosa respecto a sigma 2, sino que cumple con esta relación. Y además, lo que yo sé es que Q es igual a Q1 más Q2, entonces que sigma 1 por X, L más sigma 2 por L menos X por L, tienen que valer Q. Si yo reemplazo sigma 1 por sigma 2, epsilon sobre epsilon 0, puedo despejar sigma 2 y después sigma 1. ¿Sí? Entonces, es re compleja cómo se distribuyó. Bueno, con estos sigmas, Andrea, sí. perdón. Perdóname, con estos sigmas yo ya conozco D y E en todo el espacio, sí. No, la verdad no me quedó bien claro el tema de las componentes tangenciales, el primer método que explicaste. Claro. Si podés repetirlo, Sí, por sí, favor. obvio, voy a dibujar. Yo tengo que E1 es así. Y tengo que E2 es así. ¿Sí?
es todo uniforme acá el campo y es todo uniforme acá el campo, ¿sí? Cuando yo me acerco a la superficie, ¿estamos de acuerdo que todo el campo eléctrico es tangencial, que no hay componente normal a esta superficie, ¿no? A esta superficie que está acá. Sí, Esa es una superficie de separación. Son las dos paralelas a la superficie. Entonces, por continuidad, como son las dos paralelas a la superficie, las dos componentes tangenciales tienen que ser iguales. Y es todo el campo eléctrico, o sea que el campo eléctrico acá tiene que ser igual al campo eléctrico acá. perfecto, ¿Sí? ahí lo vi. Gracias. Me está ayudando mucho esto de poder dibujar. Bueno, entonces, una vez que yo tengo sigma 1 y sigma 2, tengo D y tengo P. P depende de epsilon de E, y bueno, P, acá E es sigma 1 E1 es sigma 1 sobre epsilon, y acá P sub 2 es 0, porque no tengo, en el vacío no hay polarización. Entonces, solo voy a tener un P distinto de 0 acá. El ρ, si hacen la divergencia a esto, va a dar 0 porque es en Z, uniforme. Pero si calculo con las normales exteriores, con la normal exterior acá y con la normal exterior acá, las sigmas de polarización, voy a ver que en Z igual 0 me aparece una sigma de polarización, positiva, y en Z igual D me aparece una sigma de polarización negativa. O sea que me termina quedando como unas nubes de carga así. Esto es lo básico de medios lineales isótropos y homogéneos. Andrea, una Sí, pregunta. Que quede ahí el corte de los dos sigmas. O sea, justo, ¿te puedo hacer una anotación chiquita? sí, En esta región donde decíamos que el campo era continuo, sí, la esa componente distribución, tangencial, ¿eh? Pero como solo el campo tiene componentes tangenciales, todo el campo es continuo. claro, pero como que a la izquierda hay un dipolo y a la derecha no, como que no hay cargas. No, está O bien sea, que no haya me cargas. Mira, cuesta yo te lo verlo. voy a dibujar. A mí me sirve mucho dibujarme. Porque, ¿qué es esto? Yo voy a tener un dipolo, ¿no? Esto es esto, ¿no? En realidad son dipolos. Cuando vos estás acá, vos tenés uno negativo y otro positivo. Esto es un dipolo. Y otro negativo y otro positivo. Y esto es un dipolo. Así siendo muy grosero. ¿Cuál es la carga neta en la superficie? Igual es la componente tangencial, ¿eh? Por más que hubiese carga neta, no saltaría. Pero igual, en este caso particular, ¿cuál es la carga neta en la superficie? Cero sería. 0. Pero igual, eso del salto de la componente tangencial vale aunque tenga carga acá, ¿eh? La componente tangencial siempre se conserva. Es lo que demostré al principio de la clase. Perdón, pero una pregunta. ¿No se tenía que cumplir eso punto a punto en la Claro, pero como superficie? es uniforme el campo, Ah, ok, está bien. Claro. como es un campo constante, claro. Vuelvo a ver. Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Estoy multiplicando X por L. No me acuerdo cuál diapositiva era. Era antes. ¿Acá? Sí, ahí. ¿Esto de acá? Sí. Ahí no estaría multiplicando una dimensión por una dimensión para conseguir el área. Está haciendo como... No, tenés que pensar que vos tenés como un rectángulo acá, Claro.
que mide L de acá y X de acá. Y otro rectángulo. Acá lo separé para que no te hagas lío, que vale L menos X de acá y, perdón, L de acá no, el L es de acá. Y L de acá. Ah, Entonces, claro, porque esta tiene sigma 1 y esta tiene sigma 2. claro, L parecía ahí como que estaba en X, me confundí yo, perdón. Está. Listo, perfecto. No, Así es. todo bien. Bueno, te tocaría a vos, Facu, seguir. Te grabo. Sí. Bueno, aquí estamos. Dice clase 5, pero bueno, es porque normalmente esto es una clase separada, pero créanme. Lo que vamos a ver hoy es electretes, que es como la continuación, es otro tipo de dieléctrico. O sea, vieron que hasta ahora, lo que habías contado a Andrea, eran lineales isótropos y homogéneos. Sí, no importa. Perdón, me decía, recién con Andrea vieron los lineales isótropos y homogéneos. Ahora vamos a ver otros que son distintos. Como modo de repasito, capaz innecesario a esta altura, pero ¿por qué no más? Esta es la relación constitutiva, la que define D, que insisto sobre este punto, Andrea ya lo dijo, yo lo voy a seguir machacando. Esto vale siempre. Esto, con un poquito de imaginación, se lo puedo aplicar hasta a un conductor. O sea, esto es realmente la definición de D. No importa en qué medio yo esté, D se define así. Lo que va a depender del medio es el P. Entonces, esto es información del medio, esto es la información física que uno tiene, entonces, y con eso uno se construye D. O sea, estos dos son los campos físicos, E y P, este definido por el material, este siendo la resultante de todo el proceso, y D lo defino en base a esos dos. Entonces, un poquito, ¿se acuerdan la tablita que les dio Andrea de cómo uno relaciona las fuentes? Y hay fuentes de rotor también. Eso es porque, por algo que se llama el teorema de Helmholtz, si uno quiere definir un campo vectorial en todo el espacio, o en una región cerrada del espacio, lo que sea, uno le basta conocer su divergencia y su rotor en todo punto de ese espacio. Entonces, por ejemplo, para el campo eléctrico, sabemos que su divergencia es, por la ley de Gauss, la densidad de carga sobre epsilon 0, y sabemos que su rotor es 0 porque es conservativo en el caso electrostático. Entonces es por eso que hasta ahora siempre pudimos resolver el campo eléctrico solo conociendo ρ, porque la otra fuente que nos faltaría, que es su rotor, sabemos que siempre es 0. Si la fuente si el rotor de E no fuera 0, tenemos que conocerlo también, porque si no, solo la densidad de carga no nos bastaría. Y más cosas. Entonces lo mismo tiene que pasar para P y para D. P, sabemos su divergencia, es menos la densidad de polarización, bien, pero su rotor, ni noticias, no sabemos cuál es el rotor de P. Digo, no nos dieron ninguna relación para el rotor de P, no nos dijeron que alguna propiedad del material nos define el rotor de P. No lo conocemos, no sabemos qué es. Pero seguro es un vector, y eso ya es raro porque nunca hablamos de vectores como fuentes. Y de lo mismo sabemos que su divergencia, o su fuente de divergencia, es la densidad de carga libre. Y su rotor, de nuevo, ni noticias. Entonces, ese es el problema, ¿no? Si nosotros solo nos quedamos con esta definición y con la información que conocemos, que esto es en general, esta tablita vale para todo medio material, nos faltan dos datos. En realidad nos falta uno, porque sabemos que el rotor de E es 0. Entonces, si yo aplico rotor a ambos lados en esta ecuación, me termina dando que el rotor de D es el rotor de P. Entonces, en realidad lo que me falta es un dato. Me falta conocer el rotor de P o el rotor de D, que es lo mismo. Entonces, eso es lo que nos falta. Es por eso que en un momento tenemos que decir cómo es el material. Por ejemplo, si el material es L y H, sabemos que P, D, ambos son proporcionales al campo eléctrico. Por ende, sus rotores también son proporcionales. O sea, son todos 0, porque son proporcionales a 0.
O sea, en un LIH, el rotor de E es igual al rotor de D, es igual al rotor de P, y es 0. Entonces ya con eso, entre comillas, al menos matemáticamente, tenemos la clausura, ya sabemos que existe una solución, y es única. Después, bueno, conocer el épsilon nos va a servir, o sea, la constante de proporcionalidad nos va a servir para específicamente obtenerlo, pero ya solo tener esto, ya sabemos que existe una solución para el problema. Y por último, tenemos el electrete, que es el que vamos a ver hoy. En el electrete, P es dato. P está definido por el material. Es el equivalente intuitivo a un imán. Cuando uno tiene un imán, o sea, una pelotita, un imán de heladera, el campo magnético que genera ese imán, que lo vamos a ver más adelante, pero ahora como para tener una idea intuitiva, ya lo conocemos, ya está dado, está fijo, no importa dónde yo lo ponga, cómo yo lo mueva, no haga alguna guasada, como romperlo, o meterle un campo magnético enorme que lo rompa. Ahí voy, Gastón, con eso, termino con esto y te lo tiro. Entonces, como yo ya conozco P, por ende conozco su rotor, porque es simplemente aplicarle una operación, entonces es conocido. Acá me pregunta Gastón si en el LIH los rotores son iguales o proporcionales. A priori son proporcionales, pero como uno de esos valores es 0, son todos 0. O sea, en realidad sí, me falta un épsilon. Si yo me hiciera muy técnico, acá me falta un épsilon. Y acá me falta, no sé, creo, épsilon menos épsilon 0. Pero tiene que ser igual a 0, y como esto no es 0, o sea, esto de acá es distinto de 0, y esto de acá es distinto de 0, bueno, es equivalente a decir que los tres son 0. O sea, en este caso son todos iguales. No, está bueno aclararlo. Igual que sé yo, esto es como matemáticamente por qué necesitamos esta información extra de decir cómo es el material. Porque lo que necesitamos es conocer los rotores de los campos que se nos introdujo extra por tener un medio material. Entonces, como decía, ahora vamos a ver electretes. Los electretes tienen una polarización fija. O sea, yo ya tengo una polarización P que es independiente del campo eléctrico. Entonces, tenemos si ustedes recuerdan, a ver, voy a anotar algo y me olvidé de conectar mi tablet, mi pizarrita. Si ustedes recuerdan, uno decía de que la forma más general es decir que P es alguna función dada, qué sé yo, alguna función. P es una función de E. Entonces, lo que estamos básicamente es tratando con las dos versiones más fáciles. Una es que P es, creo que esto era G por epsilon 0 por E. Y la otra versión es que P es un P0. O sea, es la función. De hecho, en algún sentido es hasta más fácil. El electrete es lo más fácil que hay. Ni siquiera es proporcional a E, que sería una función lineal, que es cómodo. Es directamente constante. O sea, no depende de E. Eso no significa que sea constante en el espacio. Significa que no depende de E. Entonces, como yo ya conozco P en estos casos, ya conozco las densidades. O sea, puedo calcular la densidad de polarización, tanto en volumen como en superficie. Y acuérdense, por lo que mostró Andrea al principio, ella había dicho de que el salto de las componentes tangenciales, las componentes normales a una superficie, siempre es la densidad o sea, la fuente, digamos, superficial de carga. Acá hay un menos, porque acuérdense de que el ρ tiene un menos, entonces por eso acá aparece un menos. O sea, normalmente para el campo eléctrico sería esto, ¿no? Pero eso es porque la divergencia del campo eléctrico... Perdón, me falta un epsilon 0, ¿no? Es ρ sobre epsilon 0. Pero acá yo tengo un menos, y este menos lo que hace es que, bueno, me aparezca un menos también en la condición de salto. Yo lo pongo acá un poco más general. ¿Por qué? Porque, bueno, en la mayor parte de los casos, yo tengo una interfaz de un dieléctrico y vacío. Bueno, en el vacío yo sé que P es 0, entonces el delta es simplemente P por N. Pero si no fuera así, bueno, nada. Puedo tener si yo tengo dos dieléctricos en contacto, bueno, entonces no es cierto de que de un lado va a ser 0. Entonces tengo que calcular la diferencia.
Esto lo vamos a ver un poco más en el integrador, pero si no, insisto, esta es la expresión y nada, uno se la acuerda. No es nada tan terrible, es lo mismo que la fórmula que vieron antes. Entonces, si yo solo tengo un electrete y no tengo otro medio, yo tengo un electrete y cargas libres dando vueltas por el problema, acuérdense, las cargas libres son datos, es como que medio que definimos que las cargas libres son datos, generalmente son cargas que están clavadas, tienen todo y una las conoce. Entonces, es una pavada, yo agarro las cargas libres, calculo las cargas de polarización, usando estas relaciones constitutivas para la densidad volumétrica y superficial, y si yo tengo ρP y ρL, calculo ρ total, y ya está. Tipo, si ya tengo las cargas totales, calculo el campo eléctrico, al igual que hice todo lo que hice hasta ahora en la IA1. Fin del problema. Así que los problemas con solo electretes no son de los más divertidos que hay, la verdad. Suelen ser bastante directos, vamos a hacer un par de esos. Ahora, si yo tengo otros medios, ahí ya no, esto no me alcanza, porque ok, bien, conoces la densidad de polarización que te aporta el electrete, pero la que te aporta el conductor o el LIH o cualquier otro medio que haya en el problema, esas seguís sin conocerlas, así que no te sirve de mucho. Entonces tenés que volver al caso habitual de usar esta relación. Y acuérdense, D, en general, uno siempre lo puede calcular, porque depende solo de las cargas libres que uno conoce, son datos. Entonces, con las cargas libres, lo que uno hace es, yo con este, agarré la lapicera al revés, con esta ya la conoce por las libres, esta lo conozco o porque es LIH, o porque es un electrete, si es un electrete es aún más fácil. Y como conozco las dos cosas, ¡pum!, despejo E. Y los dieléctricos LIH, acá tendría que decir LIH, la segunda vez que veo este error y me olvidé de decirlo, los trabajamos igual que como vieron con Andrea recién. ¿Se entiende la idea? Esto es como una especie de mapa de ruta de cómo es laburar con un electrete. Particular, electrete metido con otro medio, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver con el ejercicio integrador. Primero quiero que se quemen un poco la cabeza probando a hacerlo, usando esta guía, y después lo hacemos bien en clase. Sí, decime, Guada. Nada, vos decís que conociendo las cargas libres conocemos el campo D, ¿no? Y bueno, P también, si es LIH o electrete. Y ahí despejamos E. Pero lo que me hace ruido es que yo a D lo conozco mediante esa fórmula. Tipo, sabiendo qué carga libre hay, solamente eso, como me calculo D si no es con esta fórmula. No, vos en general te calculás D porque sabés que vale esto para D, ¿no? Ah, entonces ahí te conoces, digamos, las densidades. Claro, en listo. general, a menos que es un caso medio patológico, como el que les mostró Andrea recién, de ese electrete que no tenía simetría de traslación en X. Ajá. Eléctrico. En general, uno el ROLE lo conoce. Sí. Y aún como lo mostró Andrea, al final medio que lo termina deduciendo el ROL, no es tan... O sea, uno se lo puede terminar armando. Una vez que vos lo tenés, con esto, más Gauss, o sea, siendo Gauss, digamos, bueno, esto es Gauss, pero digo, usando el método de Gauss que usamos normalmente, de elegir una superficie, integrar, Claro. yo de acá te saco el D. Perfecto. Eso era. Claro, como que necesitaba sí o sí otro camino para conocer D, porque si no, con esa Claro, fórmula era... exacto. Claro, Genial. libres de acá, lo que quería decir era todo este proceso, pero Claro, lo claro. simplifiqué demasiado. Perfecto. No, ahí se entendió ya. Gracias. Buenísimo. Entonces, Facu, si ya estamos... ¿te puedo ¿Alguien hacer quiere una consultar consulta algo? antes? Sí. Cuando decís esto de que hay otros medios, que es lo de resolverlo medio como por superposición, sin meternos en un caso específico, ¿no? Pero, ¿qué sería? ¿Como que se calculan varios Ds o se calcula epsilon 0 más P1 más P2 más P3? ¿O cómo sería la mano? Sí, ¿Cuál de esos dos? calculás el D en todas las regiones. Generalmente cada medio te va a definir una región.
Vas a tener una región que va a ser asociada a un conductor, otra va a ser un LIH, otra va a ser un electrete, el otro va a ser vacío, por poner una mezcla de todo. Entonces vos conoces D en cada una de esas regiones, P lo vas a conocer en cada una de esas regiones también, porque tenés la relación del material. Por ejemplo, en el vacío, P va a ser 0. En el LIH va a ser proporcional a D. Acuérdense de que como son todos proporcionales entre sí los campos, yo siempre puedo despejar uno en función de otro. Y en un electrete va a ser directamente constante. Entonces conoces P en todas las regiones, solo por conocer las propiedades del material. Conoces D, porque conoces las densidades libres, y después despejas E región a región. Gracias. Igual, insisto, lo vamos a hacer lo vamos a hacer cuando resolvamos ¿cómo se dice? El integrador. Ahora esto es más como un sneak peek, para que ustedes tengan una forma de efectivamente pararse frente del integrador y probar, aunque sea hacerlo. Justamente el integrador es para eso, para que se quemen el coco y si no sale, no sale, pero lo vemos al final. Entonces, borro todo esto y prosigo. Entonces, hay un solo ejercicio en la guía de esto, me parece, o capaz dos. Porque el electrete, qué sé yo, es mucho quilombo ya meterlo, pero hay un par de ejercicios. Entonces, nos dan dos electretes en estas figuras y nos dicen mostrar que en este caso D0 es 0, un spoiler, pero bueno, no importa. O sea, nos dan dos configuraciones y nos piden que resolvamos el problema, básicamente. Entonces, probemos. En el primer caso yo tengo un bloque, un ladrillo infinito en dos direcciones, que tiene una polarización constante, que es P0 en Z versor. Entonces nos dicen, bueno, calculate E y D. Clásico, esto es como súper estándar. Uno generalmente calcula E, D y los ROS, ¿no? Entonces, de nuevo, como acá solo tengo un electrete, tengo el camino súper fácil para resolverlo. Agarro y digo, bueno, conozco P, entonces conozco ρ a través de su divergencia y conozco el sigma a través de su salto. Entonces, como P es constante en cartesianas, esto es importante, si yo le calculo la divergencia a esto, chequéenlo, si no lo hago no tengo problema, pero debería ser más o menos visible de que va a tener divergencia cero, ¿no? Porque la divergencia es agarrar, derivar, como estamos en cartesianas, es derivar coordenada a coordenada, entonces hago la derivada de Px respecto de x, Py respecto de y, Pz respecto de z, la única que tengo es Pz y es una constante, así que cuando la derive me va a dar 0. Entonces, el ρp es 0. Bien. Rho libre también es 0, porque no me dijeron que había cargas, o sea, solo me dieron un electrete, ni siquiera tengo cargas libres. O sea, realmente esto es el caso más directo que se puede tener. Entonces el Rho libre también es 0, y 0 más 0 da 0. Así que no hay carga en volumen. Ok, bien. Puedo aún tener carga en superficie. De nuevo, libre no voy a tener porque no me dieron en el enunciado del problema que haya cargas libres. Entonces, a lo sumo voy a tener polarización. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son las superficies de mi problema? Eso es lo primero, tengo que agarrar mi electrete y encontrarle las superficies. Entonces, yo veo que hay una superficie superior y una superficie inferior, básicamente. Pongo un eje, como siempre, y lo que digo es, bueno, en la superior, mi normal es Z positivo, ¿no? Porque siempre normal es exteriores. Podría hacerlo con interior, no cambia nada, pero tengo que tener una buena definición de cómo es mi delta P. Vamos de nuevo con esto. Entonces, vamos primero y abajo, perdón, tengo en menos Z, ¿no? Hasta ahí todo me parece razonable. Entonces vamos a cada una y calculemos. En Z igual a 0, mi sigma de polarización, o sea, en la etapa inferior, va a ser el delta P, que es, de nuevo, el delta como es, exterior menos interior. ¿No? O sea, región de abajo menos región de afuera menos región de adentro, básicamente. Por eso es que es importante que acá yo defina bien la normal. O sea, yo estoy definiendo una normal saliente y que salga, lo que me define es qué es adentro y qué es afuera. Si yo lo hubiera tomado al revés, bueno, mi adentro y mi afuera se invierten. Y no pasa nada, porque el menos que tomo por dar vuelta la normal, lo recupero por dar vuelta a esta resta. Así que esto es súper consistente. Realmente no importa para dónde tomen la normal, mientras sean consistentes, que la normal esa define una adentro y una afuera, ¿no? Exactamente como lo vieron en Mate 3. Define una normal exterior.
Bueno, esa es una digresión, pero si no siempre tómenla para afuera, eso me parece lo mejor para no entrar en estos problemas. Entonces tengo P exterior menos P interior. Entonces, el P exterior sería en esta parte de afuera, ¿no? Que uno asume que es vacío, porque no me dijeron que hay nada, entonces, por ende no hay nada, es vacío. Entonces, el P en el vacío es 0, porque de nuevo el vacío no se polariza nunca. Y el P interior es, bueno, el P que conozco, P0 en Z versor. Entonces, cuando hago toda esta suma, tengo un montón de menos, lo hago con cuidado, me da menos P0. Ok. Hago lo mismo en la superior, y es más o menos lo mismo, la verdad que es exactamente lo mismo, pero de nuevo, la exterior sigue siendo 0 porque arriba tengo vacío, la interior es la interior, y lo único que me cambió fue cuál es la normal. Entonces veo que tengo menos P0 arriba y P0 al revés, menos P0 abajo y P0 arriba. Creo que... Entonces esto es equivalente a tener un plano arriba que tiene una carga P0 y un plano abajo que tiene una carga menos P0. En términos de cargas, ¿no? O sea, si yo solo miro las cargas. En volumen no tengo nada, ya lo había dicho. Entonces, los únicos donde tengo carga son en la tapa de arriba y en la tapa de abajo. Y de hecho son iguales y opuestas. ¿Tiene sentido que sean iguales y opuestas? ¿Qué me dice que sean iguales y opuestas? ¿Alguien se la juega? Sí se ordenaron los dipolos, o sea, como que quedaron con las partes positivas de un lado y las negativas del otro. Exactamente. O sea, se me están ordenando los dipolos, justamente. Entonces, las cabecitas positivas me están apuntando para arriba y las colas negativas quedan para abajo. Y en el fondo, que sean iguales y opuestas, lo que me dice es que la carga neta es 0. Y eso está muy bien, porque en general los dieléctricos, todos estos medios materiales, a menos que yo te diga explícitamente que están cargados, no tienen carga neta. Entonces, si yo calculo la carga total del sistema, me tiene que dar 0. En este caso, es menos infinito menos infinito, pero bueno, eso es 0 en este contexto. Entonces, tenemos algo que es bastante razonable. Entonces, si yo efectivamente digo, bueno, listo, ya está, tengo cargas, y ahora yo quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, voy a activar mi visión de carga. Yo solo veo carga ahora, porque soy el campo eléctrico, lo único que me define son las cargas. Entonces, cuando yo paso el sistema a solo ver cargas, lo que tengo de nuevo es una placa arriba con P0 y una placa abajo con menos P0. Fin. Y este es un problema que, de hecho, ya lo estuvieron charlando tanto en las consultas como en la clase. Sabemos de memoria el resultado de este problema, pero si no lo supiéramos, hacemos Gauss. Acuérdense, Gauss siempre nos puede salvar las papas. Entonces yo con Gauss me tomaría la superficie y haría el clásico flujo a través de P, todas las consideraciones de simetría. A esta altura no lo hago, pero bueno, asumo que saben hacerlo y lo pueden repetir sin mucho problema. Si no, díganme porque es una señal de alarma. Entonces, de nuevo, ya conozco este campo. Entonces, yo sé que en el interior, el campo es sigma sobre epsilon 0. En el interior, el campo es sigma sobre epsilon 0. Mi sigma ahora es un P0. Y en el exterior se me anula. Entonces ya conozco el campo eléctrico en todo el espacio. 0 afuera y en el interior algo constante. De hecho, es muy parecido al P. De hecho, es tan parecido que es lo que hace que se me anule. Si mi polarización, de nuevo, si yo la escribo, ahora la escribo en todo el espacio, es P0 en Z versor adentro del electrete y 0 afuera, porque estoy en el vacío. No, el vacío tiene polarización 0. Entonces yo conozco P en todo el espacio, conozco Z en todo el espacio, puedo calcular D en todo el espacio, usando la relación constitutiva. Acá me falta un E de Z, ¿no? Entonces, si yo hago esto y lo calculo, tengo, bueno, epsilon por P0 sobre epsilon en Z más P0 en Z. Qué casualidad, se me anula. Y esto no es tan delirante, porque uno dice, claro, no hay carga libre. O sea, ya lo sabíamos de prepo. O sea, si uno vivo decía, che, no tengo carga libre, o sea, tengo un problema donde no tengo fuentes, ¿no? O sea, vamos a mirarlo un poquito. Yo sé que la carga libre es 0. Entonces eso me implica que D es 0. Ok, tiene mucho sentido. También, de hecho, una que sabemos medio de chapa es que el rotor de D, ya sabíamos que era igual al rotor de P, ¿no? Y esto es 0 porque P es constante. Entonces, tengo un problema donde las dos fuentes de mi campo son las dos 0. Entonces, bueno, el campo es 0. Digo, no
no es tan delirante. La verdad que más con las nociones de contorno, de que se anule en el infinito, me da que todo está en cero, que la única solución tiene que ser cero. Entonces, intuitivamente uno dice, bueno, está bien, no tenía fuentes, tiene sentido que D se me anule en todo el espacio. No sé, ¿compran? ¿Les parece razonable esto? Compro. Compran, bien, bien. Entonces, nada, probamos que efectivamente, como nos pedía el problema, el campo D es cero. Es interesante ver de que estos electretes, generalmente cuando tienen una simetría tan grande, cuando están tan cargados de simetría, que es lo que nos permite resolverlos en el fondo, tiene lo que se llama efecto puramente local. O sea, este electrete tiene una polarización, pero no genera un campo eléctrico fuera de sí mismo. Y eso se nos rompe un poco la intuición cuando uno piensa en un imán. Uno piensa en un imán, que es algo que tiene una cierta... genera un campo eléctrico, y lo genera por fuera de sí mismo. Entonces, bueno, ese es un problema de que sea tan simétrico todo. Si esto no estuviera, si esto fuera finito en los bordes, esto sí generaría un campo eléctrico afuera. ¿Electreto? No sé, supongo que sí. El hermano de Magneto. El hecho de acá de que haya tantas simetrías, en general, me genera... hace que el efecto de campo sea puramente local, o sea, esté solo contenido todo el efecto dentro del... Bueno, capaz sí se le dicen electreto en Wikipedia, no, ni idea. En fin, pasemos al siguiente inciso. El otro es, Acuosecuaran es un cilindro infinito, como todos acá, que tiene una polarización que va como girando alrededor del centro, ¿no? Es lo que podríamos llamar una P0 en phi versor, ¿no? Donde el phi es el de cilíndrica. Entonces, es una polarización que da la vuelta alrededor del centro. No es un cilindro entero, es un cilindro menos el huequito del medio. Y eso es importante, porque nos ahorra algunos problemas que ya vamos a ver. Entonces tengo como una especie de tubo, solo el borde del tubo, que tiene una polarización que gira alrededor del centro. Bastante raro. Uno ya podría decir, algo malo se viene porque es raro. Vamos a ver. Entonces, de nuevo, no hay carga libre, así que solo tengo que mirar la carga de polarización, que la conozco con estas dos expresiones. Entonces uno dice, bien, vamos a calcular la carga de polarización. Entonces, en cilíndricas, la divergencia de P se escribe así. Acá está todo lo que decía Andrea, antes. Depende mucho de la geometría en la que uno está. Por poner un ejemplo, si yo tuviera un PDR constante, no me da que la divergencia es cero, porque acá tengo un R multiplicando, entonces esta derivada no se anula. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, pero la componente phi sí se anula. Como P solo tiene componente en phi versor, esto sí es cero. Entonces, a pesar de que P es constante, o sea, P es constante y su divergencia es cero. Pero esto es un caso particular, porque, insisto, estamos en una geometría, en una dirección de la magnetización que nos permite, de la polarización que nos permite eso. Insisto, si el P tuviera componente en R, aunque fuera constante, esto no me da cero. Bueno, entonces no importa. Zafamos, esquivamos esa bala. P tiene divergencia cero, o sea, no hay carga de polarización. Bueno, vamos a calcular la carga superficial. ¿Alguien se aventura a decirme cuánto va a dar la carga superficial? Ya me preparo un mate. Cero, sí, es el clásico spoiler. ¿No? ¿Externo o linterna? Cualquiera. O la total. Cualquiera. Bueno, cada una, ¿no? Porque hay muchas. Sí, es la clásica pregunta, ¿no? Digo, cuando uno pregunta cuánto puede resolver, tiene que ser un múltiplo entero de pi. En particular, 0 es un múltiplo entero de pi. Entonces, vamos a ver. Yo tengo solo dos interfaces, ¿no? R igual a A, que es la interna, la cara interna, y R igual a B, que es la cara externa.
Entonces, acá ya algunos lo están viendo. Y sí, ¿no? Porque estas caras tienen normales que van en R versor. La de adentro es menos R, ¿no? Porque tiene que apuntar hacia adentro, hacia el centro. Y la de afuera es más R. Y R y Φ medio que son ortogonales, un poco por definición, así que como que cuando yo hago el producto interno entre la cara en A y la cara en B, que de nuevo son menos R y R, como el P0 va en Φ, por ende el delta P también va en Φ, ¿no? Porque el P afuera es 0, me da que las sigmas son 0. O sea que tengo ρ libre 0 y sigma libre 0. Eso ya viene por hipótesis del problema. Rho P 0, sigma P 0. O sea que sigma y P y ρ son 0. O sea, si yo de golpe quiero decir, bueno, ahora escribo solo mis densidades de carga, ¿no? Porque es lo que mira el campo eléctrico, no tengo nada. Está vacío. No hay ninguna carga en ningún punto del espacio. Anticonductor. Sí, a los dieléctricos se les suele, a los eléctricos N y H se les suele decir aislantes, porque tienen esta propiedad de que atenúan el campo eléctrico en su interior. Los electretes o electretos no son necesariamente aislantes, ¿no? Es un poco polémico, porque como no responden al campo eléctrico, como que la idea es que el aislante es que la respuesta que tiene ante el campo eléctrico es reducirlo. Si lo miran con un poco de cariño van a ver que sí. Claro, lo decía que el campo interior es 0, exactamente. Bueno, acá el campo eléctrico también es 0, pero no en respuesta a un campo externo. Es el propio campo eléctrico que ese electrete genera es 0, en particular adentro suyo también. O sea, cuando yo, insisto, si yo hago este reemplazo, o sea, pues voy para atrás y digo, bueno, reemplazo todo esto solo por las cargas, no tengo absolutamente nada. O sea, no tengo ni carga en esta superficie, ni carga en la otra superficie, ni carga en volumen. Entonces, mi sistema es nada, es el vacío, no tiene carga en ningún punto del espacio. Entonces, como antes, si yo tengo que no tengo fuentes de campo eléctrico, o sea, su rotor es 0 siempre, y su divergencia es 0, y sus condiciones de contorno son 0 en el infinito, es porque el campo es simplemente 0. No hay ninguna otra solución que cumpla esas tres. Entonces digo, bueno, uso de nuevo la relación constitutiva. D es epsilon por, esto acuérdense que acá hay un epsilon por E, ¿no? Pero E es 0, así que D es simplemente P, porque la carga, el campo eléctrico es nulo. Entonces D es igual a P, y es bueno, esto que ya conocíamos, ¿no? Adentro está girando alrededor, o sea, va en phi versor, gira alrededor del centro, y afuera es nulo porque estamos en el vacío. Entonces, como dijimos, E no tenía cargas, así que, o fuentes, así que obviamente va a ser 0. Pero D tampoco tiene cargas. Digo, como D no hay carga libre, ya lo dijimos. Pero D no es 0. ¿Cómo puede ser que D sea no nulo a pesar de que no hay cargas libres? ¿Qué me está faltando? ¿Los maté? A ver, ahí en el chat. Es algo que estuve martillando a lo largo de la clase, porque aunque no es relevante a esta altura de la materia, lo va a hacer de acá a un mes, así que está bueno ir como introduciéndolo de a poquito, que les vaya mojando los piecitos. Nos faltó el rotor, gente. Sí, tiene divergencia 0, porque no tiene carga libre, bien, pero me falta el rotor. Exacto, ahí está lo que decía Sergio. Los rotores son iguales. Entonces, puede ser que yo tuviera fuente de rotor. Nunca la calculé, porque me estaba yo como docente haciendo el gil, para que ustedes no se den cuenta hasta el final. Pero uno en principio también tiene que calcular los rotores de las cosas. Digo, cuando conoces P, puedes conocer su rotor. Entonces, de nuevo, si yo sé que el rotor de D es igual al rotor de P, porque de nuevo, el rotor de campo eléctrico es siempre 0, bueno, me voy a la tablita, me busco la fórmula del rotor, que es una fiesta, y lo calculo. ¿Qué se le va a hacer? Lo reemplazo. Digo, bueno, PZ es 0, así que esto desaparece.
P phi es constante, no depende de Z, así que esto se me va a anular. PR es 0, PZ es 0. PR también es 0, así que esto se me anula. Y acá aparece el culpable. De nuevo, acuérdense, como estoy en coordenadas que no son cartesianas, el rotor no es tan trivial. Entonces, al P phi le aparece un R multiplicando antes de derivarlo. Esto es una cuestión, insisto, puramente geométrica del sistema de coordenadas que yo elegí. Y aunque P phi sea constante, R por P phi no es constante. Entonces, la derivada de esto no es nula. Entonces, cuando yo reemplazo el P phi, es simplemente P0 y me termina quedando esta de acá. O sea que mi rotor no es 0. Es una función, de hecho ni siquiera es constante, es una función. Entonces, el sistema completo en realidad es que el rotor de D es P0 sobre R en Z versor y su divergencia es 0. Este tipo de ecuaciones son las que va a cumplir el campo magnético, que lo vamos a ver en un mes. Justamente el campo magnético es al revés. Tiene una divergencia 0 y un rotor que no es 0. Pero bueno, acá pudimos circunventar ese problema porque trabajamos con el campo eléctrico. No tuvimos que preocuparnos. Tipo, si uno pudo haber cortado su análisis acá y hubiera sido feliz. Pero bueno, a veces uno tiene curiosidades y yo les quise introducir esta. ¿Por qué D es 0 si no tengo carga libre? Perdón, ¿por qué D no es 0 a pesar de que no tengo carga libre? Bueno, es por esto, porque D tiene una fuente de rotor también, que no hay que olvidarse. Insisto, la vamos a trabajar más en un mes, cuando arranquemos con campo magnético y veamos ley de Ampère y cosas más. En fin, entonces, insisto, si esto les hizo ruido, no importa, cancélenlo, nos quedamos donde había dibujado la línea, sin hacer todo este problema. ¿Por qué la cuenta no da 0? Porque está este término de acá. R por P phi no es una constante, entonces al derivarlo no me da 0. Todo lo demás me da 0, pero R por P phi, al derivarlo respecto de R justamente, no es 0. Entonces me aparece un término. O sea, vamos a ver rápido. PZ es 0, PR es 0, PZ es 0, PR es 0. Bien. P phi al derivar respecto de Z es 0 porque es una constante. Y acá también es un T, pero al multiplicarlo por R me deja de ser una constante. Y me termina quedando algo, ¿no? Al derivar esto, es derivada de R respecto de R que es 1 y me termina quedando esta expresión de acá. Es el único término que me sobrevive a la cuenta. Buenísimo. Entonces, ¿qué onda electretes? ¿Bien? ¿Se entendió? Este fue el caso, entre comillas fácil, pero que genera mucho ruido a veces con estas cosas, de solo un electrete perdido en el vacío, a lo sumo con una carga libre. Esto, insisto, si yo agregaba estamos todos de acuerdo que si yo agregaba una carga libre a alguno de estos problemas, no cambiaba la dificultad. O sea, era agarrar D y además de las sigmas que ya tenía, perdón, agarrar el E y además de la sigma de polarización y la rho de polarización, agregarle una rho libre y una rho de polarización. O sea, agregar cargas libres no aumenta la dificultad real de estos ejercicios. El problema es a lo sumo es agregar otros medios. Bien. Sí, es un poco más metódico. Y bueno, entonces ahora que están contentos con electretes, vamos a introducir el mezcladito, como me gusta decirle, al ejercicio integrador de la guía 2, que es un clásico a esta altura. ¿Cómo es el problema? Por suerte son todos esferas, ya me encantan las esferas, a menos en electrostática las esferas son lo mejor. Yo tengo una esfera conductora maciza, pero como sabemos no es muy relevante en general que sea maciza o no, de radio A, que está conectado a una batería potencial B0. O sea, ahí ya tenemos el primer medio, conductor. Y con su versión más fiaca, que es potencial constante, no carga constante. Ok, bien. Alrededor de eso tengo un electrete, que tiene una polarización constante en dirección radial, que está entre A y B. Bueno, bien. Y después lo envuelvo todo con una tercera capa, que es un dieléctrico LIH, que tiene una permitividad de epsilon, entre B y C. Y obviamente afuera de eso vacío, ¿no? Si no lo aclaro, es vacío. Entonces el problema, esto es un clásico difícil igual, no digo que esto es tipo ejercicio de parcial estándar, no lo es, pero bueno, cuando uno puede con esto, medio que ya está para derrotar todo lo que venga en la vida.
Lo que nos dice es calcular E, P y D en todo el espacio, o sea, en las 4 regiones, conductor, electrete, dieléctrico LIH, vacío. Obtener las densidades de carga libre y de polarización, de nuevo, donde sea que estén, va a haber algunas en volumen, va a haber otras en superficie, cuáles son las superficies relevantes. Bien. Y después nos pregunta, esto es más, hasta acá es un ejercicio estándar, después nos pregunta que analicemos un par de casos bordes. ¿Qué pasa cuando B0 es 0 y cuando la carga del conductor es 0? Que no es lo mismo, como hablábamos al principio en Wada, no es lo mismo que el potencial sea 0 que la carga del conductor sea 0. Hay que tener un poco de cuidado. Es una pequeña diferencia. Pero bueno, esto en el fondo me va a imponer una condición sobre el B0. Y la pregunta es, ¿cómo es el campo eléctrico afuera en estos dos casos? Está bueno pensarlo un poco. Y eso es todo, amigos. No está la resolución, pero esa no la tienen. Esto lo hacemos el jueves, ¿no, Andrea? Sí, sí, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, que lo piensen un poquito. Sí. Y el jueves Facu se los cuenta. Prueben Es como hacerlo, dijo quémense un poco el Facu, coco. sale este y sale todo, ¿eh? Sí, sí. Sale bien, ¿no? Sí, sale bien. La clase la subí, la resolución no, la subo el jueves cuando la cuente. Bueno, dejo de grabar, ¿no?